estimados, bienvenidos al webinar sobre alternativas empresariales en épocas de crisis. Soluciones innovadoras para el manejo y gestión de la crisis de una empresa y el recupero de sus créditos en un breve plazo. El día de hoy el expositor es Anthony Lizárraga, socio senior y especialista en reestructuración empresarial y derecho concursal. Gracias por la presentación. A ver, el día de hoy vamos a conversar, porque la idea es a presentarles de manera didáctica cuáles son las opciones y las alternativas que tienen ustedes, los clientes, frente a los agentes económicos desde dos perspectivas: la perspectiva del acreedor, siendo ustedes acreedor, y también una perspectiva de que ustedes también pueden ser potenciales deudores. ¿Sí? Permítame compartir pantalla para hacerlo más didáctico. Ok, esta es la presentación: alternativas empresariales en épocas de crisis. Quiero partir mencionando de que una crisis no se gesta solamente de una empresa, obviamente, una sociedad, no se gesta solamente por una mala gestión, definitivamente, sino que se aplican diversos factores endógenos, exógenos, como por ejemplo la globalización de los mercados, la competencia entre los agentes económicos, no te adaptas a las circunstancias de tu mercado actual, concentración del mercado, dificultad de acceso a fuentes de financiamiento, digamos, la estructura financiera de tu empresa, digamos, es muy apalancada o no es apalancada, va a depender mucho de tu estructura interna, estado de negación del deudor, que ese es que siempre, y hay una frase de un profesor muy reconocido que dice: el espejismo del deudor, donde el deudor se ve al espejo y dice no estoy en crisis, y en realidad lo que hace es endeudar más a la empresa, y finalmente termina pues en una quiebra. Casos fortuitos o fuerza mayor, que es lo que probablemente se vaya a vivir en unos meses por el fenómeno del niño, y paralización de actividades, que lo vimos en el COVID-19. Básicamente parto con esta idea, un poco para que reflexionen, diciendo: la crisis no se gesta, primero, de un día para otro, y segundo, no se gesta solo por un mal manejo de la empresa. Como les mencionaba, el día de hoy voy a presentar las alternativas que ustedes podrían tener frente a sus diferentes roles. Definitivamente puede haber más roles que estos, pero en realidad me estoy enfocando en dos principales, que es un rol activo, ¿no? Y un rol pasivo. El rol activo definitivamente es: tú te vas a estar activo frente a tu contraparte, que es tu deudor. Buscas el recupero de tu deuda, pero a la vez tienes un rol pasivo donde tú afrontas diversas obligaciones frente a acreedores. Entonces, voy a partir primero por acreedores, la posición del rol que ustedes tendrían como acreedores y qué alternativas ustedes tendrían, más allá de quizás las que ustedes conozcan, y voy a culminar con el rol que ustedes tendrían como deudores. Frente a un mundo donde ustedes tengan este rol de acreedor, tienen un mundo de recuperación de créditos, una que los voy a presentar, y quizás esto sea lo que vaya a tomar más tiempo de la explicación, porque es un mundo quizás que ustedes no conozcan, que es una recuperación de créditos a través de un mundo de insolvencia, donde es muy poco conocido, que no tiene nada que ver con lo ordinario que ustedes conocen, que son vías civiles, vías procesales o arbitrales, depende de las causas arbitrales. Después su rol como ustedes, su rol como acreedor ya dentro de una empresa que está en un procedimiento concursal. Y segundo, ¿qué es lo que tienen que hacer después de este rol de que ustedes participan dentro de un procedimiento concursal como acreedores? No es simplemente que a ustedes le reconozcan un crédito sobre una empresa que está en un procedimiento concursal llevada ante Indecopi, y ahí quedó la situación, no, sino que tienen que hacer un monitoreo de los créditos para buscar el cobro efectivo. Y por el otro lado tenemos el rol de deudores. La reestructuración de sus deudas es una posibilidad, el acceso a un sistema concursal es otra, y finalmente una disolución y liquidación más quiebra, va a depender si es que hay o no acreedores impagos, esa sería una tercera opción. En
hay que tener en claro que disolver una empresa no es que termines perjudicando a los acreedores. En realidad, tú buscas una salida ordenada del mercado. Por eso son las reglas de una disolución y liquidación, que me refiero, son disoluciones y liquidaciones societarias muy distintas a las manejadas dentro del mundo concursal. Partamos entonces cuáles son los mecanismos que se tendría como tú o ustedes potenciales o clientes como fuesen acreedores. Existe dentro del mundo concursal, dentro del mundo de la insolvencia, una etapa muy poco conocida, que es una etapa que se le llama preconcursal, una etapa previo a un procedimiento de insolvencia, que es un proceso, es un procedimiento que puede durar entre 3 a 12 meses, 13 meses, perdón, 13 meses, y que lo que te da ciertos beneficios en esta etapa preconcursal. ¿Por qué? Porque tú puedes buscar el recupero de tu deuda en menor tiempo, entre 14 a 13 meses. Tienes la posibilidad de recupero de 100% de la deuda. Ya voy a explicarles por qué. Y además que es un procedimiento confidencial, es decir, que solo la negociación de esta deuda la conoce el acreedor y el deudor. No hay forma de acceder a su expediente a través de este mundo de insolvencia. No hay forma de que un tercero acceda. Les pongo un ejemplo. Ustedes pueden iniciar una obligación de dar suma de dinero frente a un juzgado X. ¿Pueden acceder, un tercero puede acceder a los actuados? Probablemente sí, porque se pueden descargar de la página web de esta consulta de expedientes judiciales. En el Indecopi no es así. Esto es confidencial, no hay acceso ni ningún acreedor. En otras palabras, la negociación es privada. Pero acá viene quizás el punto álgido y quizás por eso muchos de ustedes no conozcan esta, digamos, déjenme cambiar, ay, perdón. Eh, no conozcan mucho eh, esta forma de cobro. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta son deudas altas. El primer requisito es que la deuda tiene que ser 50 UITs. Ahí está mal señalado, no es 215.000, sino es 248.500. Para este año 2023 probablemente la UIT suba el próximo mes y el monto sea más alto. Es decir, son deudas de aproximadamente 250.000 soles, $66.000 aproximadamente. Son deudas medianamente altas. Y además que tiene que estar 30 días calendario vencidas. Ahora, y acá me voy a detener a explicar y dar mayor detalle de qué consiste este procedimiento. Tú presentas el día de hoy la solicitud de inicio de concurso frente a tu deudor. La pregunta es, ¿qué presentas? En realidad tienes que ser lo más explícito y detallado posible de describir tu deuda. Por ejemplo, tú tienes una deuda que se deriva de un contrato, mejor dicho, tu deuda se deriva de facturas impagas, pero que tienes como sustento contratos, órdenes de compra, órdenes de venta, correos electrónicos donde el deudor acepta la deuda. Pues toda esa información la tienes que, digamos, englobar, por decirlo así, y preparar una solicitud de inicio de concurso. ¿Ok? Y esto se presenta ante la autoridad concursal en el Perú, autoridad de insolvencia, que es el INDECOPI. ¿Qué ocurre después que tú presentas? La autoridad concursal más o menos se demora entre 3 a 4 meses, al menos con nosotros es así. 3, 4 meses, ¿para qué? La autoridad concursal lo que hace es analizar la existencia de la deuda, la cuantía de la deuda, la legitimidad de la deuda y en otras palabras, la verosimilitud de la deuda. Hago un paréntesis, no importa si sus contratos hayan pactado cláusula arbitral. Eso no importa porque Indecopi es competente para ver los procedimientos concursales. Por ahí es su salida. Indecopi no interpreta contratos. Les pongo un ejemplo. Ustedes en su contrato determinaron que por ciertos incumplimientos iba a haber una penalidad que iba a ser determinable. Indecopi no te determina penalidades, salvo que el contrato lo determine.
y sea factible determinar la cuantía. ¿De acuerdo? Entonces, ciertas precisiones para que vayan analizando por qué se utiliza este sistema y quizás no se utiliza otro sistema tipo arbitral o de factura. Otro punto que también tienen que tener en cuenta es que acá no se busca atacar los activos del deudor. Es decir, en un procedimiento judicial, si tienes un título de valor, tú vas a buscar ejecutar y ejecutar el patrimonio a través previamente de una medida cautelar, etcétera, etcétera. Acá no es así. Acá yo no voy frente al patrimonio en sí del deudor. Lo que yo voy a atacar es el pago completo y yo voy a explicar por qué y además un aspecto reputacional de la empresa. Continúo. Entonces, ¿qué ocurre después de estos 4 meses que Indecopi terminó? Ahora, les digo 4 meses es más o menos, puede ser menos tiempo. Nosotros sacamos los casos en menos tiempo, pero hay que ser bastante prudentes al momento de explicar esto de manera general. Después de 4 meses, ¿qué ocurre? Indecopi señala, ok, la deuda existe, creo que la deuda existe, la deuda se desprende de la cuantía, entonces emite lo que dice la pasada la leyenda número 1 y es emplazamiento al deudor. Le emplaza al deudor. ¿Y qué le dice? Le dice tres cosas que lo podemos ver en la leyenda número 2. El, tu deudor tienes 10 días hábiles para, uno, cancelar la totalidad de la deuda, oponerse a la deuda y dar un ofrecimiento de pago. Vamos por la primera, si es una deuda X y el deudor dice, sí, no quiero estar en Indecopi, mi daño reputacional es muy grande, mis contratos se van a caer, porque recuerden que hay muchos contratos que se ponen cláusulas de resolución automática cuando la empresa o alguien le ha iniciado un procedimiento concursal, etcétera, etcétera, entonces dice, mejor pago toda la deuda, que es en la mayoría de casos que se siguen esta ruta. Entonces, la contraparte paga la deuda y con esto concluye el procedimiento. Se acabó. Concluye con el pago. Eso es cancelar la deuda. Vamos por el punto 3. ¿Qué dice ofrecimiento de un pago? Que también ocurre y es, no te puedo pagar el día de hoy el 100%, pero te voy a ofrecer cuotas, digamos, más o menos en 12 meses. Toda la deuda en 12 meses. Para que eso sea válido, ustedes como acreedores tienen que aceptarlo. Si no, no es válido. Normalmente, nosotros al menos la recomendación es rechazar ese ofrecimiento de pago porque no se puede pactar garantías dentro de este ofrecimiento de pago. Por ejemplo, ustedes quieren mejorar su posición y establecer que un garante, de, por ejemplo, el accionista de la empresa, quiera otorgar alguna garantía para respaldar el pago de la deuda, esto no se puede a través de Indecopi. El ofrecimiento de pago es solo de la empresa y es, en otras palabras, es un cronograma de pago. Por eso normalmente se rechaza. ¿Y qué pasa? Que se oponga. Es decir, ¿qué puede hacer el deudor? El deudor puede decir, no, la deuda no existe. Yo sí le pagué. Para eso tiene que demostrarlo. O dice, no, no cumplió con el tracto sucesivo que establecía el contrato para facturarme. También lo tiene que acreditar. Entonces, el deudor sí tiene formas de oponerse frente al Indecopi. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el 95% de los casos cuando Indecopi ya emplaza al deudor, el caso continúa, es decir, no le hacen caso o la oposición es infundada de parte del deudor. ¿Por qué? Porque Indecopi se ha tardado 4 meses en analizar la documentación. Si la documentación inicial no es suficiente, requiere información, puede haber hasta 2 requerimientos de información para que tú convenzas a la autoridad concursal de que efectivamente la deuda existió y sobre todo que la obligación se prestó, porque recuerden esto, Indecopi, más que evaluar la existencia y la cuantía, que eso lo hace, también analiza que el servicio se haya brindado, ¿ok? Pero bueno, estamos en esta situación donde se opone el deudor y o el ofrecimiento de pago no es suficiente para ustedes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Indecopi en 1 o 2 meses emite una resolución de inicio de concurso. Es decir, que en una primera instancia, Indecopi le ha dicho al deudor, infundado tu posición o infundado tu ofrecimiento de pago, y vas a estar en un procedimiento concursal. Te inicio un procedimiento concursal. ¿Ok? Entonces,
acá es donde teóricamente, formalmente, la empresa está en un procedimiento concursal. Pero ¿qué es lo que ocurre y qué es, digamos, la alternativa que le da el mundo concursal al deudor? Que es básicamente, ciertos casos terminan en esta fase, y es, el deudor puede apelar, es decir, puede aducir, básicamente puede aducir, la deuda no existe porque yo pagué esto, no pagué lo otro, entonces su apelación obviamente va a ser tratada, va a ser admitida, y finalmente en 7 meses va a haber un pronunciamiento final. Por eso le decía que todo esto dura máximo 13 meses. Si ustedes ven al inicio 4 más 2 meses son 6 meses. ¿De dónde salía 13 meses? Bueno, porque acá en la apelación sí se demora 7 meses la autoridad de segunda instancia para resolver. Como les digo, se utiliza el mismo porcentaje que en la parte inicial. El 95 por ciento de los casos sale a favor del acreedor siempre y cuando hubo emplazamiento. Pero ¿qué determina todo este tiempo de 1 o 2 meses a 7 meses? Que en toda esta etapa, tú como acreedor puedes negociar privadamente con el deudor. Muchas veces, por no decir la gran mayoría de casos que terminan en segunda instancia, no terminan con una resolución de concurso. ¿Por qué? Porque en el interín tienes 7 meses para negociar. ¿Para negociar qué cosa? El pago total, porque ya la contraparte se fondeó, consiguió los fondos para pagarte la deuda, para conseguir colaterales, porque tú ya rechazaste un ofrecimiento de pagos, entonces al momento de negociar, porque hay mucho acercamiento con el deudor, tú le señalas, oye, yo para cerrar este caso necesito que, por ejemplo, tus accionistas me emitan un título valor. Así tienes mejor posición al momento de ejecutarlo. O que me otorguen una garantía. O que me hagan un pago parcial del 50% y el resto en cuotas. Entonces, tienes todo este tiempo de 1 a 2 meses más los 7 meses para negociar la deuda. Solo para que se den una idea, de 20 casos, 18 terminan en pago completo o negociación de deuda. Solo dos, estoy hablando estadísticamente, solo dos terminan en un proceso concursal. Ahora, voy a continuar con qué pasa después, qué pasa si no me pagó. Y acá es un tema ya de decisión del cliente. Tienes un pronunciamiento en la última parte, en el último cuadro, es un pronunciamiento de la sala concursal donde confirma el concurso. Tú como acreedor tienes dos opciones: continúas el concurso o te desistes del concurso porque dices, dentro del concurso va a haber una colectividad de acreedores que van a concurrir y quizás van a cobrar antes que yo. Probablemente sí, probablemente no, va a depender cuál es tu posición, pero eso es una decisión que en su momento, después de 13 meses, eh, el cliente, el acreedor, tendría que tomar. Normalmente, y me baso en estadísticas, el cliente no pide retirar el procedimiento y el procedimiento concursal continúa, y se va a una junta de acreedores, que ya voy a explicar en otra leyenda qué significa una junta de acreedores y todo eso. Pero bueno, entonces, este es, digamos, el mundo preconcursal. Todo eso se llama en el mundo concursal o de insolvencia etapa preconcursal, que se utiliza en realidad bastante poco, porque es muy poco conocido para cobros de deuda. Ahora, también hay que ser sincero, ¿no? Y es $60,000 de deuda, en realidad es medianamente alta, ¿no? Solo para hacerles un cálculo, normalmente más de 15 casos al año no se ven. ¿Por qué? Por la cuantía, porque es difícil que un cliente tenga deudas tan altas, porque ya se provisionó, porque hizo ciertas acciones de cobro previamente, etcétera, etcétera. Entonces, este, digamos, este es un producto poco conocido. Otro tema que me preguntan mucho es, ¿en cuánto te basas el éxito a tu deuda pasada? Es decir, ¿de cuánto es mi deuda vencida para que tú ya tengas éxito? Y eso va a depender. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este producto funciona para aquellos acreedores que han sido olvidados. Yo los llamo acreedores olvidados. ¿En qué sentido? En que el día de hoy tú no eres necesario para tu deudor. Tu deudor tiene liquidez, le paga a los bancos y le paga a ciertos acreedores estratégicos. Pero como tú ya no eres necesario el día de hoy,
te va a dejar al final. ¿Por qué? Porque de repente tienes tu deuda sustenta en facturas no consigues una medida cautelar, en facturas te demoras en un proceso judicial 3 o 4 años, si es que no es más. Entonces, el deudor se siente cómodo no pagando. Con este sistema lo pones contra la espada y la pared en 4 meses. Acá el daño reputacional es complicado. Es Acá atacas un daño reputacional al cliente, atacas a que los bancos, cuando entras a un procedimiento concursal, quizás revisen sus contratos y cambien las tasas de intereses. Muchas veces los contratos, como les mencionaba, los contratos tienen cláusulas resolutorias de manera automática cuando una empresa está en un proceso concursal o simplemente alguien le inició el procedimiento concursal. Por ejemplo, Reactiva Perú, si le iniciaron un procedimiento concursal, tiene la obligación contractualmente de comunicar al banco. Entonces, esto golpea a eso, perdón, que es un daño reputacional y a la liquidez, porque tú vas a reclamar desde el mes 4, la totalidad de la deuda. Ahora, ¿en qué está determinada el recupero del 100%? Muchas veces de parte del cliente. ¿Por qué? Porque el deudor obviamente busca y va a buscar con todo derecho condonar, por ejemplo, ¿no? Que casi todos los casos, la contraparte te dice, te voy a pagar, pero condóname 30%, 40%, 50%. Tengo casos que el deudor ha ofrecido 75% de condonación. Obviamente no se aceptó, es más, en ese caso terminó pagando el 100%, pero casi al final, digamos en el mes 12, 11 aproximadamente. Pero la decisión del 100% de la deuda depende mucho del cliente. ¿Por qué? Porque hay presiones del deudor, el deudor viene con que quiero seguir haciendo negocios contigo, los accionistas son amigos, cosas por el estilo. Y esto ya es un poco la segunda parte, esto ya no viene a ser, ya con eso culminamos la recuperación de créditos, ahora pasamos a lo que es un reconocimiento de crédito frente al Indecopi, es decir, que ya estamos acá propiamente donde tu deudor, tu contraparte, tu proveedor ya está en un procedimiento concursal. Es decir, se enteraron, los boletines concursales salen los días lunes, nosotros hacemos una alerta concursal que le mandamos a todos los clientes. No, en realidad tendrían que salir todos los lunes. ¿Por qué digo tendrían condicional? Porque no todos los lunes se publica. Cuando no se publique es que no hubo concurso ese día. No hubo empresas en situación de concurso. Pero digamos, el día de ayer sí hubo concursos. Vamos a poner ese ejemplo. El día de ayer se salió una publicación, creo que eran 2 empresas y 2 personas naturales que están en un proceso concursal o en procedimientos concursales, mejor dicho. Entonces, el día de ayer es el día 0, hoy es el día 1, entonces tú como acreedor, ¿qué tienes tú que hacer? Tienes 30 días hábiles para personarte el procedimiento. Apersonarte no es agarrar y decir, cuando me refiero a personarte es presentar tu deuda, no es declararla. ¿Por qué? Porque es un procedimiento trilateral, es un procedimiento administrativo trilateral, es decir, que hay contradicción tú con Indecopi, con el deudor. Entonces, la recomendación, presenten su deuda lo más explícita posible, expliquen de dónde nació para evitar problemas y sobre todo requerimientos. Pero bueno, siempre la recomendación es que se presenten 30 días hábiles. La pregunta es, ¿se pueden presentar después de los 30 días hábiles? Sí, se pueden presentar después de los 30 días hábiles, siempre y cuando sea un procedimiento concursal ordinario. En el preventivo ya no se podría. Pero bueno, te presentas dentro de los 30 días hábiles y te tienes que presentar de todas maneras. ¿Por qué? Porque cuando ya una empresa está en un procedimiento concursal, la única forma de cobrar es a través del procedimiento concursal llevado ante Indecopi. No hay otra forma. No existe otra forma de cobrar cuando una empresa cuando le llaman, esta empresa está en Indecopi. No existe otra forma que cobrando dentro del mundo concursal, salvo que el cliente te esté pagando, salvo que el deudor te pague a ti de manera preferente. En realidad, si te paga eso, recibe nomás. No tienes nada que declarar ante Indecopi, pues no te has presentado. ¿Ok? Entonces continúo. 30 días hábiles, te presentas tu solicitud y tienes 2 derechos importantes dentro de los 30 días hábiles. Derecho a cobrar, es decir, si tú tienes una deuda de 100.000 soles, presentas tu deuda y con la resolución de concurso, después que ya pasaste la admisibilidad, Indecopi ya analizó la deuda, ya le corrieron traslado al deudor, el deudor se opuso, pero no fue suficiente, o el deudor dijo, sí, le debo,
en realidad tienes tu primer derecho, que es el derecho de cobro. Pero también tienes un derecho que muchas veces es poco valorado, pero que es importante, y es el derecho de voto en la junta de acreedores. Ya voy a explicar más adelante qué es una junta de acreedores, cómo se forma y todo eso. Pero básicamente les adelanto. Después que te reconozcan tu crédito, ya tienes tus derechos políticos y económicos, políticos de voz y voto en la junta de acreedores y económicos, se forma una junta de acreedores, es decir, se reúnen los acreedores a tomar una decisión. ¿Qué decisión? El destino del deudor. Pero ¿por qué es importante? Es importante para que tomen la decisión del destino de reestructurar o liquidar y para saber si es que hay indicios o no de cobrar. Y les voy a explicar qué es lo que hay que hacer después de eso. Pero también muchas veces, y si se hace esto, es que tú puedes vender tu deuda al tercero. Es decir, ¿sabes qué? Este procedimiento concursal lo voy a cobrar en 5 o 6 años. Pero sí, pero por ahí sí, y hay muchos casos que ocurre eso, que el deudor te quiere comprar la deuda, porque el deudor quiere recuperar su empresa. Entonces digo, oye, te quiero comprar la deuda y ustedes me van a preguntar, ¿por qué vas a comprarme la deuda? Porque tienes voto en la junta. Al tener voto en la junta te puede ayudar a ti a coadyuvar una decisión a favor de la reestructuración, por ejemplo. Entonces, tener voto también le da un valor a tu crédito. El no tener voto no quiere decir que no vayas a cobrar, sí, claro, sí vas a cobrar, pero no vas a tener ese valor intrínseco que es que vas a ir a la junta a tener una voz y voto para la decisión y además ese plus que le da un valor cuando alguien te quiere comprar la deuda. Y no necesariamente puede ser el deudor, puede ser un tercero que está interesado en el activo principal y que quiere de alguna manera o está interesado en el negocio, en la actividad empresarial y quieren comprar mucho la deuda. Se lo señalo porque hace un par de meses nos ha pasado con 2 clientes lo mismo, no tenían derecho de voto y al momento de negociar solo querían pagar el 15% de la deuda. Miren, el 100% solo ofrecieron el 15% solo porque no tenía derecho de voto. Continúo. ¿Qué se hace después de que tienes tu reconocimiento de crédito? Viene la junta de acreedores, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, hay que hacer ciertas acciones, elaboración de poderes ante Indecopi. ¿Por qué? Porque ustedes pueden designar a otras personas para que asistan a la junta. La junta de acreedores no es una junta, muchas veces no son juntas amistosas, tienes complicaciones con ciertos acreedores ligados al deudor, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, muchas veces quieres delegarle a alguien que sepa estos temas, hay que hacer ciertas formalidades de los poderes, ¿no? Un acompañamiento de las juntas de acreedores en su representación, en realidad son, si ustedes como empresa son 3 personas, financiero, legal y contador, vayan todos, no tienen restricciones, siempre y cuando dentro de sus, tengan los poderes. ¿Por qué? Porque es importante que sepan cómo va a ser el manejo de la junta y si hay algo que recuperar también, porque muchas veces hay empresas que ya llegan muy canibalizadas. Bueno, también hay que recabar información legal, financiera y de otro tipo de otra índole para tomar una decisión. ¿Cómo tú tomas la decisión de una reestructuración, una liquidación? No es necesariamente basado en qué activos tiene. Les pongo un ejemplo. Hay muchas empresas que están en Indecopi y que están reestructurándose simplemente porque tienen expectativas de cobro. No tienen activos, pero tienen expectativas de cobro de qué? Laudos arbitrales, por ejemplo. Entonces, para eso, para tener eso, en la Junta no se dice eso. Tú vas recabando la información y ya te vas empapando de ver, oye, yo sí tengo posibilidad de cobro, no tengo posibilidad de cobro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque recabo y levanto información. Análisis de los instrumentos concursales, que es un plan de reestructuración, una reestructuración, un convenio de liquidación, una liquidación o un acuerdo global de refinanciación en un preventivo. ¿Por qué es el análisis? Porque finalmente te pueden poner en la clase 4 donde te condonan la deuda. Claro, pero tú tienes en el universo 0.001%, entonces quizás nada puedas hacer, pero si tienes 15% sí puedes defenderte y decir, no, yo no quiero condonar la deuda, tampoco quiero capitalizarla, cosas por el estilo. Interposición de medidas preventivas a favor de clientes, por ejemplo, estás en la junta de acreedores y no te dejaron votar, no te dejaron hablar. Entonces, en ese escenario hay que interponer ciertas medidas de protección para tus intereses, ¿no? Interposición de acciones de reintegro y recupero.
sobre activos del deudor, que esto ya es mucho más complejo, que son las famosas ineficacias concursales. No sé si ustedes saben, pero cuando una empresa está en concurso, no puede realizar o vender activos un año hacia atrás de que estuvo en concurso y, digamos, más o menos un año hacia adelante, porque eso se le llama periodo de sospecha, donde no puedes desprenderte patrimonio, el deudor. ¿Cuál es la lógica? Bueno, siempre y cuando que no sea dentro del desarrollo ordinario de la empresa. ¿Cuál es la lógica finalmente? La lógica es que cuando la empresa está en concurso, ya la masa activa del concurso, que son, mejor dicho, la masa concursal, que son activos, ya le pertenecen a los acreedores. ¿Por qué? Porque finalmente todos esos activos de la empresa serían para pagar, ¿no? Bueno, informes periódicos del estado del procedimiento concursal que va de la mano con las obligatoriedad que tienen las entidades administradoras y liquidadoras de brindar información trimestral. Muchas veces los clientes nos dicen, oye, ¿cómo va mi crédito? ¿Cómo va esta situación? Entonces, en realidad, nos basamos mucho en los informes trimestrales de los liquidadores o administradores o se le consulta directamente a ellos. Eh, y bueno, finalmente coordinaciones entre el cliente y las entidades liquidadoras y administradoras que también ustedes tendrían que hacer. ¿Por qué? Porque en realidad no te van a avisar, bueno, a veces ocurre donde te tocan la puerta y te dicen, oye, dame tu número de cuenta y te voy a pagar tal cuota, ¿no? Pero muchas veces hay que estar detrás de todos estos actores para que vendan activos mucho más rápido, digamos, de mucha mayor realización. A más te demores de vender los activos, más crece la deuda porque se generan intereses, aparecen más acreedores también y además el activo se termina depreciando. Y ahora vamos a hablar un poco, y acá se van a dar cuenta que se va a explicar un poco más en una línea de tiempo lo que es un procedimiento concursal, y es un mecanismo del deudor, ¿no? Entonces, el deudor tiene diversas alternativas para afrontar la crisis, ¿no? Es analizar sus obligaciones vencidas y por vencer, esto ya es una perspectiva distinta, reitero, estamos ahora en un ámbito de el cliente es un deudor, tiene complicaciones o quizás tiene empresas subsidiarias que está pululando en el mercado y lo único que está generando es pasivos en vez de activos. El tema de, por ejemplo, las declaraciones anuales o mensuales en el ámbito tributario, eso es bastante fastidioso. Muchas veces es mejor liquidar una empresa que estar haciendo las declaraciones. Pero en fin, reestructuración de deudas. Primero, tienes que analizar qué obligaciones vencidas si tienes por vencer, negociar, buscar. Como les mencionaba, no es malo las quitas en las condonaciones. Va a depender mucho de tu contraparte, qué le vas a ofrecer, etcétera, etcétera. Entonces, no todos los acreedores son los mismos. Hay unos que tienen mucho más posición que otros. Por ejemplo, si tu acreedor te llevó a un procedimiento de insolvencia, sabes que ese es el que tienes que negociar primero. ¿Ok? Entonces, continuamos la refinanciación y reestructuración de deuda, donde ves por dónde es digamos, el sangrado de la empresa, por dónde vas a ir a refinanciar y qué vas a reestructurar, ¿no? La viabilidad de la empresa en un eventual procedimiento concursal es vital para que ustedes también lo analicen, es decir, ok, yo voy a hacer una reestructuración privada, pero también tengo la alternativa concursal. ¿Qué me ofrece el mundo concursal? Ya lo vamos a ver. ¿Qué me ofrece el mundo privado? El mundo privado te ofrece que puedes reestructurar a un libre albedrío. Es decir, puede haber quitas, 50, 30, lo que puedas negociar, pero lo que no ocurre en el mundo privado es que no paran las ejecuciones. Y tú tienes muchos acreedores, los acreedores van a venir, van a concurrir y van a seguir demandándote y van a seguir exigiendo el pago y no hay cómo pararlo. Quizás ese es, digamos, la desventaja de una reestructuración de deuda de manera privada, ¿no? Pero también vamos a ver que el mundo concursal tiene ciertas desventajas y bueno, y las estrategias para afrontar la crisis, que eso ya se maneja más con un área, con más, digamos, financieros, no de derechos financieros, sino más financieros, para entrarse a la contabilidad de la empresa, ver dónde es la problemática, etcétera. Vamos al sistema concursal y lo que les mencionaba, que es la viabilidad del mundo concursal, porque muchas veces dicen, ok, yo prefiero la reestructuración privada, negociar con 100 acreedores es súper complicado, negociar con 5 es mucho más fácil. Entonces,
¿Qué es el sistema concursal? ¿Qué beneficios te trae? Les comentaba que el día de ayer fue día lunes, se publicó un concurso de cuatro, dos personas naturales y dos personas jurídicas o dos sociedades. Y bueno, digamos que el día de ayer se dio la publicación. ¿Qué les ocurre a estas cuatro empresas? Primero es la suspensión de la exigibilidad de todas las obligaciones pendientes de pago a la fecha del concurso. Es decir, que al día de ayer, 27 de noviembre del 2023, todas las obligaciones generadas por estas cuatro empresas hacia atrás no son pagadas. Es más, la respuesta que se le da a los deudores que insisten, perdón, a los acreedores que insisten en el pago es: no te puedo pagar porque la ley me lo prohíbe. Eso es verdad. Eso es una de las ventajas del sistema concursal. Y la otra es que protege el patrimonio del deudor. Es decir, les pongo un ejemplo. Ustedes quisieron reestructurar de manera privada, negociaron con dos, tres, cuatro, redujeron personal, hicieron ciertas actividades empresariales, pero bueno, pero siempre hay un acreedor que no se pudo negociar y este acreedor los demanda judicialmente, un proceso de obligación de suma de dinero, le trabaron una medida cautelar en forma de retención de cuentas y sus cuentas están congeladas. ¿Qué ocurre cuando esta empresa entra en concurso? Es decir, la empresa que está con su cuenta congelada. Bueno, se levanta esa medida cautelar. No culmina el procedimiento judicial, pero lo que hace es levantarse las medidas cautelares de disposición, que básicamente es confiscación cuando te confiscan un vehículo y cuando te levantan las cuentas, perdón, cuando te congelan las cuentas o te embargan las cuentas. Esas medidas cautelares se levantan y ese proceso judicial se suspende. No es que concluye, se suspende. ¿Qué ocurre con las medidas cautelares en forma de inscripción? Esas se mantienen. Esas se mantienen en la partida registral del inmueble donde se registró la cautelar. En otras palabras, hay dos supuestos muy grandes, que es, o beneficios en el sistema concursal. No pagas deuda, porque eso es así, deuda pasada, y además tu patrimonio se blinda. Además que se blinda porque no puede haber ejecuciones de remates o subasta. Que nos ha pasado y nos pasa mucho, casi a diario, donde ya están a punto de hacer el remate y hay que avisarle al juez que la empresa está en concurso y evitar el remate. Eso es, digamos, las ventajas. Pero hay una desventaja que no lo he colocado y que básicamente es la siguiente, y es que les mencionaba el periodo de sospecha y la ineficacia concursal. ¿Ok? El deudor no puede vender activos que no sea del giro ordinario de la empresa. ¿Qué es el giro ordinario de la empresa? Bueno, eso es un albur. Hay que interpretarlo que es todo aquello que coadyuva a realizar el objeto social de la empresa. ¿Ok? Entonces, quizás muchas veces que tengas un buen comprador para tu activo principal y tú lo vendas, quizás esa vez, vendas para pagar a acreedores, esa venta no podría calzar dentro del giro ordinario de la empresa. La lógica acá es que todos los activos de la empresa se mantienen en la empresa para continuar pagando a los acreedores. Quizás ese sea uno de las ventajas. La otra es, concurren muchos acreedores, depende, estamos hablando de, va a depender el deudor, pero este sistema es colectivo, entonces se busca que la mayoría de los acreedores concurran al procedimiento, no vas a ser el único. Voy a explicar lo que es el procedimiento concursal preventivo, ¿ok? Y es lo siguiente. Solo puede ser presentado por el deudor, es decir, que es un procedimiento que su mismo nombre lo dice, tiene que ser un estadio del deudor de una prevención para evitar crisis mayores. ¿Ok? Entonces, eh, solo lo puede presentar el deudor. Básicamente, la idea es que no tenga pérdidas de menos de un tercio de sus obligaciones totales, eh, y la dificultad de este procedimiento es la cantidad de información contable y financiera que hay que presentar, incluso auditada.
Pero bueno, ocurren procedimientos preventivos, sí, al año puede haber uno o dos, no hay muchos, ¿ok? Y la junta la junta de acreedores, perdón, después del preventivo viene la junta de acreedores. La junta de acreedores es todos los acreedores que concurrieron, pero que en este procedimiento atípico, porque es un procedimiento extraño, los acreedores solo pueden votar si aprueban o no el acuerdo global de refinanciación, que no es otra cosa que un cronograma de pagos. Si se y además se mantiene la administración. Si se mantiene, si se aprueba este acuerdo global de refinanciación o AGR, en realidad el procedimiento concursal concluye. Si no se aprueba, concluye sin haberse aprobado el AGR y no se, digamos, no se cumpliría digamos, el fin que fue aprobar un acuerdo global de refinanciación, que no es otra cosa que es un cronograma de pago. Acá me permiten un segundo, voy a cambiar de lámina para presentarles el procedimiento concursal ordinario. Ok, y este es el procedimiento concursal ordinario que era básicamente qué es lo que viene después de la publicación del concurso, cómo se forma, qué se plantea, qué ocurre. Y, insisto, estamos dentro de la óptica del deudor. El procedimiento concursal ordinario, básicamente, como les mencioné en la parte de la posición del cliente como acreedor, puede iniciarle un procedimiento concursal a su deudor cuando la deuda es mayor a 50 UIT, $60.000, aproximadamente $66.000 aproximadamente, está de 30 días vencida. Ese es uno de los requisitos. La otra es que lo presente el propio deudor. Y esto se da cuando más de un tercio de sus obligaciones se encuentren vencidas e impagas por más de 30 días. O se presenten pérdidas acumuladas mayores al tercio del capital social pagado. Entonces, cualquiera de los dos escenarios para un deudor se puede someter propiamente a un procedimiento. O tu acreedor te lleva a concurso. ¿Qué pasa después que tu acreedor te lleva a concurso? Ya se publicó, ya estamos el día lunes, ya se publicó el concurso, ya se reunieron los acreedores, ya los acreedores le reconocieron todas sus deudas. Vamos a poner un universo de 30 acreedores, a los 30 acreedores Indecopi le reconoció sus créditos. ¿Qué ocurre después? Ocurre una junta de acreedores, que lamentablemente al día de hoy ya no se puede decir que el 100% de las juntas de acreedores son virtuales. Eran virtuales y era bastante fácil de manejar, porque desde mi punto de vista sí eran bastante amigables. Ahora es un híbrido, hay juntas presenciales y virtuales, tanto en Lima como en provincias. Pero bueno, continúo. La junta de acreedores se reúnen todos los acreedores y se determinan por porcentajes de voto. Es decir, yo acreedor 1 tengo 1.000 soles de un universo de 10 billones de soles. Entonces, yo representaría creo que el 0,1%, no he hecho el cálculo, pero hagan ustedes los números. Entonces, tus créditos dependen mucho del universo de acreedores. Por ejemplo, si yo tengo el universo de acreedores reconocidos de manera oportuna por Indecopi, cuando se dice de manera oportuna, es dentro de los 30 días, es 100 y mi deuda es 10, yo sé que tengo el 10%. Y así sucesivamente. ¿Por qué es importante los porcentajes de voto? Para, perdón, los porcentajes de créditos para tomar decisiones de qué es lo que se va a aprobar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las decisiones como destino del deudor, ya sea reestructuración o liquidación, aprobar convenio de liquidación o plan de reestructuración y sus modificaciones, necesitas más del 66% de los créditos reconocidos o los créditos asistentes en segunda convocatoria. Va a depender mucho de cómo lo vean. Entonces, continúo. La Junta tiene dos opciones, reestructuras o liquidas. En realidad, en todo momento, hasta la decisión del destino, la empresa deudora o la sociedad deudora sigue operando.
sigue operando. ¿Por qué? Porque no se ha cogido una disolución y liquidación directa. Entonces, va a seguir operando y tiene la opción de aprobar un plan de reestructuración. Ya este plan de reestructuración no solo contiene un cronograma de pago, sino puede contener ciertas acciones de reducción de deuda, como por ejemplo capitalización de deuda, condonación de deuda, formas de pagos preferentes a uno que otro acreedor. ¿Por qué? Porque se difieren, porque la norma no establece una restricción de preferencias de pago en una reestructuración, pero sí en una liquidación. ¿Cuál es la ventaja o desventaja en una reestructuración? Va a depender por dónde lo vean. Desde la óptica del deudor, el deudor puede mantener la administración, sí, pero la Junta también puede nombrar una nueva administración, sí, y también puede nombrar una mixta, es decir, la antigua administración más una nueva, sí, también. Pero ¿qué ocurre en una liquidación? En una liquidación es un documento muy simple, digamos, esto es en el mundo básico, porque hay liquidaciones que son complejas, necesitan ponerse mucho más candados, pero digamos que una liquidación convencional básicamente se establece las reglas que se le da o las facultades al liquidador registrado ante Indecopi para que venda los bienes de la empresa o recupere los bienes de la empresa, recupere cuentas por cobrar o busque cuentas por cobrar, con eso paga a los acreedores. ¿Okay? En una liquidación, el deudor siempre va a perder la administración porque le ejerce un liquidador, pero no es un liquidador societario, como se los voy a explicar, sino es un liquidador registrado ante Indeco. En otras palabras, tienes un procedimiento concursal ordinario que tienes una etapa preconcursal que, que después que ya se publica el concurso tienes una etapa de reconocimiento de créditos donde una junta de acreedores va a ejercer su derecho de voto para decidir el destino de la empresa y la forma de pago de sus créditos, ya sea vía una reestructuración o una liquidación. En una reestructuración tienes un plan mucho más elaborado, no solo abarca un cronograma de pago, sino diversas acciones, como les decía, de reducción posiblemente de créditos, y a diferencia del convenio de liquidación, donde es un documento convencional donde se otorgan básicamente facultades para venta o recupero de bienes o de activos de parte del liquidador. Y finalmente, la disolución y liquidación de quiebra. Ustedes pueden tener una empresa subsidiaria que no está operando, si está operando, ya tiene complicaciones, ya no les es rentable, etcétera, etcétera. Ya ustedes tendrán las diversas razones de por qué la decisión de disolver una empresa es la mejor. Y esta es una disolución y liquidación más quiebra en un mundo societario. ¿Qué es lo que ocurre el día de hoy? Se toma la decisión de que la empresa ya no va más, hay que buscar una salida ordenada, comunicar a los acreedores y a los stakeholders en general que la empresa ya no va a funcionar, se hace una junta general de accionistas, se acuerda la disolución liquidador, perdón, la disolución y liquidación y la designación de un liquidador. Acá, a diferencia del mundo concursal, en el mundo societario, un liquidador puede ser cualquier persona. ¿De acuerdo? Entonces, no hay una restricción en sí, incluso pueden ser personas jurídicas o sociedades. Y lo que hace esto, acuerdas, es tu disolución y liquidación y el nombramiento del liquidador. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a liquidar los activos de la empresa, va, digamos, buscar qué puede recuperar, cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Pero acá, como no tienes la protección concursal, vas a tener, si es que tienes acreedores impagos, vas a tener acciones de cobro de parte de ellos, es decir, págame la deuda, te voy a iniciar un proceso judicial y cosas por el estilo. Es decir, no tienes una protección del patrimonio, tampoco tienes esa protección de decir, no te pago deuda porque estoy en una liquidación. No, no es así. Es una liquidación convencional donde no obtienes esos beneficios concursales, pero si no tienes acreedores impagos, puede ser una extinción. Se acuerda el balance final, que básicamente es 0-0 o seguro activos algo y pasivo 0. Acá la lógica es que el pasivo sea 0, se aprueba el balance final y con eso se manda a registros públicos. Pero bueno, no siempre, no todo es felicidad. Puede que tengan los pasivos acreedores impagos que ya no hay de dónde pagarles. Entonces, ¿acá qué ocurre? ¿Puede irme la extinción directa? No.
no puedes. Entonces, lo que tienes que hacer es un paso previo y es solicitar la quiebra judicial ante un juez, que eso básicamente se hace en los juzgados comerciales. Es un proceso judicial de quiebra bastante, se podría decir complejo, pero dura aproximadamente 8 o 9 meses. Y va a depender mucho de qué juez los tenga o no, esa es la realidad. Pero bueno, digamos que el día de hoy ustedes tienen una empresa que debe 1 millón de soles, entonces ya no hay de dónde sacar caja, ya la empresa no es operativa, no hay activos, entonces se toma la decisión de una disolución y liquidación, la liquidación propiamente dicha, se pagó hasta donde alcanzó a los acreedores, pero sigo teniendo acreedores sin pago. ¿Qué es lo que hago? Es una demanda judicial de quiebra, donde se tiene que presentar ciertos documentos ante el juez, dura aproximadamente 8 meses, y después, ¿qué ocurre? Después que se presenta la demanda judicial de quiebra, el juez te emite una resolución donde extingue la empresa, primero declara la quiebra judicial, extingue la empresa y además da pie a que los acreedores pidan su certificado de incobrabilidad. Esto es importante, ¿por qué? Porque con eso le da sustento a que tu acreedor impago pueda solicitarle al juez su certificado de incobrabilidad y eso es sustento para el castigo de la deuda. ¿Ok? Continúo, entonces tú tienes su resolución judicial, te vas al Poder Judicial, inscribes la extinción y basado en la quiebra judicial y con eso la empresa estaría extinta. Básicamente ese es el camino y cuando tú tienes acreedores impagos dentro del mundo societario, privado y no dentro del mundo concursal. Con esto eh, culmino esta charla, este webinar. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier consulta que tengan, por favor, ese es mi correo, alizarra@munizlo.com. Todavía tenemos un par de minutos. Eh, eh, a ver, respondo. Entonces es primordial tener la opción de voto. Si no tengo opción de voto, puedo asistir a la Junta de Acreedores. Ok, es primordial. No sé si sea primordial, va a ver cómo va a depender mucho si es que te quieres apersonar dentro de los 30 días o no. Yo siempre recomiendo que se presenten dentro de los 30 días. Es una decisión propiamente de ustedes. No es que sea primordial. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a buscar es tu derecho de cobro. Entonces te puedes presentar dentro de los 30 días, sí, siempre y cuando sea ordinario. A lo que voy es que el derecho de voto das un plus a tu crédito que te lo puedan cobrar más adelante, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Bueno, señores, gracias por haber asistido. Eh, ha sido un gusto. Como les digo, cualquier consulta adicional que tengan, por favor, siéntanse libres de escribirme a mi correo. Gracias.